Buen día. Habiliten las cámaras, por favor. Buen día. Micrófonos, cámaras. Ah, epa. Les informo. Estoy tomando lista. ¿Está? Para que no se sorprendan, después no me digan nada. ¿Cómo andan? ¿Todo en orden? Bien. Bien. Me imagino que se habrán pasado estudiando este sábado y domingo, ¿no? Con estos días que hubo, con esta pandemia, ¿o no? Yo sí. ¿Más o menos? ¿Eh? Bueno, ¿recuerdan? El lunes no hubo clase porque no había actividad desde la facultad, o sea que no había forma de conectarse. Yo hubiera querido tomarlo, pero fue asueto finalmente. Vamos a continuar un poco con la clase pasada y vamos a seguir con el tema de la locación. Ustedes recuerdan que en la última clase habíamos hablado del contrato de locación y habíamos visto las modificaciones que había sufrido el Código Civil y Comercial, y les había planteado que ustedes tenían que ver la ley 27.551, no la 25.771, pero el orden de los factores no altera el producto. La realidad es que hoy la ley de esta ley 27.551 modificó el Código Civil y Comercial. Yo les había planteado y les había dicho que miraran y que vieran la norma y qué modificaciones habían advertido de lo sustancial en cuanto al contrato de locación. ¿Alguien lo vio? ¿Lo tienen presente? ¿Lo podemos compartir? ¿Lo podemos conversar? ¿Y? ¿Nadie habla? Sí, Sí, yo estuve viendo, perdón. las modificaciones que hicieron respecto a algunos artículos del código. Intenté marcar lo que me pareció importante o lo que me pude dar cuenta, por lo menos. Eso es lo que quiero. Perfecto, dale, Juan Pablo. ¿Que digo algunas cosas o...? Sí, lo vamos a conversar y lo vamos a plantear entre todos porque un poco presumo que estamos hablando sobre algo que ustedes ya tienen que haber estudiado, haber visto o haber leído, y en su caso quiero que lo planteemos acá en la clase y bueno, y después cualquier duda la iremos disipando a través del desarrollo de la clase. Adelante, Juan Pablo. Intenté marcar en relación a lo que decía, lo que establecía el código, solo a los artículos del código que, digamos, solo en las partes que refería a los artículos del código, ahí es donde marqué las diferencias. Y puse, en lo que refiere al artículo 1201, desde mi punto de vista, puse que toma una postura mucho más favorable al locatario, le permite realizar arreglos y cobrárselos al locador, pasado el plazo legal establecido. Exige una presencia eficaz del locador. Después, artículo 1203, cambia la palabra caso fortuito a no imputable al locatario, que supuse que eso marcaba una diferencia, una distinción. Después, en lo que refiere al artículo de compensación, me marqué que antes no había posibilidad de hacerse cargo para el locatario. Tendría que leer todo el artículo, digamos, sería... Dice, los gastos y acreencias que se encuentren a cargo del locador conforme a las disposiciones de esta sección pueden ser compensados de pleno derecho por el locatario con los cánones locativos, previa notificación fehaciente al locador del detalle de los mismos. Y ahí respecto a eso puse, antes no había posibilidad de hacerse cargo para el locatario, sino que era siempre a cargo del locador. Continúo, no sé si... Sí, vos planteé, y después quiero ver si alguno de ustedes, los demás, tienen algunas, un enfoque del tema y qué es lo que vieron de lo sustancial y demás. Sí. Claro. En lo que refiere al artículo 1209 puse que se le agrega que solo puede establecerse que estén a cargo del locatario aquellas expensas que deriven de gastos habituales, entendiéndose por tales aquellos que se vinculan a los servicios normales y permanentes a disposición del locatario, independientemente de que sean considerados como expensas comunes, ordinarias o extraordinarias.
Y creo que en un inciso A, acá me marqué que puse que regulan la notificación, que antes decía solo notificar en forma fehaciente, y ahora se le determina un plazo que antes no estaba establecido. Después, además, puse, se le otorga una ventaja al locatario en caso de inmueble destinado a la vivienda, y creo que es porque marcan un inciso que en los contratos de inmueble destinado a vivienda, cuando la notificación al locador se realiza con una anticipación de 3 meses o más, transcurridos al menos 6 meses del contrato, no corresponde el pago de indemnización alguna por dicho concepto, que si no fuese por vivienda sí corresponde. Después marqué que la renovación del contrato en el artículo 1221 bis era un beneficio al locatario desde mi punto de vista, como otro más que le otorgaba la ley. En el 1222 puse que se regula de manera más detallada la notificación, porque establece que la notificación remitida al domicilio denunciado en el contrato por el locatario se tiene por válida, aun si ésta se negara a recibirla o no pudiese perfeccionarse por motivos imputables al mismo, lo cual supuse que era una norma que prestaba a mucho conflicto. Y después me marqué, finalmente, cumplió el plazo previsto en el primer párrafo de este artículo, habiéndose verificado la extinción de la locación por cualquier motivo, el locatario debe restituir la tenencia del inmueble locado. Ante el incumplimiento del locatario, me resalté esta parte que dice: el locador puede iniciar la acción judicial de desalojo, la que debe sustanciarse por el proceso previsto al efecto en cada jurisdicción, y en caso de no prever un procedimiento especial, el más abreviado que establezcan sus leyes procesales o especiales. Esto creo que no estaba previsto en el Código Civil y lo agregan, o algún cambio hacen, pero lo que hice acá fue resaltar de la norma lo que me pareció importante, o que marcaba una distinción. Además, en otro párrafo me marqué que en ningún caso el locador puede negarse a recibir las llaves del inmueble, que claro, era como una nueva regulación respecto a un supuesto que planteaba el código. Después, nada, copié todo lo que sigue el párrafo, pero eso no marqué nada. Y por último, en el artículo 1351, que es lo que refiere a las locaciones inmuebles, la intermediación solo podrá estar a cargo de un profesional matriculado para ejercer el corretaje inmobiliario conforme a la legislación local. Y yo acá puse una anotación de la cual dudé, porque no sabía si antes estaba definido que debía ser profesional matriculado o si es nueva la definición que se realiza, y puse: agrega una nueva disposición, antes no era necesario ser profesional matriculado, como los cambios que hicieron respecto al código, todo eso. Bien, ¿qué pueden acotar? ¿Alguien más? ¿Vos, Lucía, que querías hablar? Sí, bueno, el tema del plazo, que ya lo habíamos visto, del plazo mínimo y de las garantías, que como amplía la posibilidad de más garantías, que las tengo. El artículo 13 dice que puede ser de garantía en las locaciones habitacionales, título inmueble, aval bancario, seguro de caución, garantía de fianza o fiador solidario, o garantía personal del locatario con recibo de sueldo o certificado de ingresos. Eso. Bueno, y plazo mínimo de 3. Bien. Y bueno, después marqué lo mismo que Juan Pablo. Me fui marcando con un color las cosas iguales que tenía y después todo lo agregado, que fueron los artículos que él dijo. Bien. ¿Alguien más tiene algo que pueda agregar, aportar o que plantear, inclusive si hay alguna duda respecto de esta nueva Yo tengo una regulación? pregunta. Sí. Siempre que se hace una ley, ¿no? El legislador tiene un objetivo, ¿no? No comprendo cuál es en este caso con esta ley. Porque por lo que veo no beneficia a nadie, ¿no? Bien. ¿Por qué? A ver, Gonzalo. Primero Está porque... bien, acá lo que me importa es que estén opinando y que estén pensando jurídicamente, inclusive, en función de lo que han visto. ¿Por qué? Bien, Gonzalo. Primero porque se debe inscribir el inmueble en la FIP, y eso genera un incremento en el costo del alquiler, ¿no? De hecho, lo ha generado.
Y después había algo que no me acuerdo. Pero bueno, no comprendo cuál es el objetivo. Siempre, yo lo que me he dado cuenta es que siempre en el derecho hay un objetivo a algo, y acá no, no veo cuál es el objetivo. Por eso hago la pregunta. Generalmente la norma siempre tiene una finalidad. Obviamente que la norma siempre tiene una finalidad, ¿no? Hay una causa que la genera, la realidad. Siempre tiene un destinatario, siempre hay un destinatario finalista de la norma, que por supuesto que en este sentido, ustedes fíjense, esta norma tiende, yo les había dicho cuando empezamos a ver este contrato, que tiene una finalidad económica y tiene una finalidad social, esencialmente este contrato de locación, ¿recuerdan? Desde el punto de vista de la finalidad social es que permitir el acceso a la vivienda, porque la locación de bienes inmuebles puede tener dos destinos, comercial o vivienda, ¿es así? La finalidad económica del contrato está dado generalmente y principalmente cuando la actividad es lucrativa, cuando el contrato tiene es de actividad comercial, y la social está dado también, inclusive la parte económica, pero sobre todo porque permite el acceso a la vivienda. ¿Cuál es el tema que se plantea acá con esta ley? En principio la ley, si ustedes miran y la observan, las modificaciones que provoca la norma está destinado exclusivamente a las locaciones con destino habitacional. O sea, los contratos de locación comercial en el régimen jurídico del Código, y de acuerdo a lo que dispone la norma, en alguna medida no ha sido modificado sustancialmente, pero sí el sistema habitacional. Y algunas normas se aplican también a la actividad comercial. En primer lugar, lo que les quiero mencionar, ahí Juan Pablo mencionaba algo que tiene muchísima trascendencia desde el punto de vista práctico, ¿sí? Es el artículo 86 que modifica el tema del sistema de la notificación o el sistema del domicilio que constituyen las partes al momento de celebrar el contrato, que inclusive el domicilio electrónico, ¿no? Se tiene como válido, ¿sí? Se tiene como válido. ¿Y por qué les digo esto? Porque esto tal vez hace más a la práctica de la actividad profesional, pero una de las grandes dificultades que muchas veces existe en un contrato de locación, cuando uno quiere ejecutarlo, cuando exige el cumplimiento, sea de una parte o de otra, es muchas veces la forma de notificación o qué domicilio es el constituido, dónde se notifica y cómo se puede trabar lo que se llama la litis desde el punto de vista jurídico. Pero lo que quiero significarles que el hecho de que tenga por válido los domicilios constituidos al efecto del contrato, inclusive los electrónicos, se consideran hábiles para notificar cualquier circunstancia del contrato, es muy relevante. Porque piensen en la circunstancia de que el locatario necesita realizar mejoras porque hubo un desperfecto en el inmueble o algún inconveniente, y hoy la ley le permite que le debe, como tiene 24 horas el locador para resolver las mejoras, o si no las puede hacer el locatario a costa del locador, e inclusive compensar lo de los alquileres. Imagínense ustedes que si no había un domicilio debidamente constituido y no estaba notificado el locador, anteriormente el locatario no podía realizar ningún tipo de trabajo de reparación para continuar en el uso y goce pacífico de la cosa, si no estaba debidamente notificado el locador. Ese es uno de los aspectos más relevantes de la norma que yo considero desde el punto de vista práctico. Pero después, el código, en alguna medida, si bien la finalidad de la norma es permitir y facilitar el acceso de los bienes inmuebles con destino habitacional, yo personalmente creo que estas modificaciones en algún punto pueden retraer la oferta. ¿Por qué? Porque los locadores, en algunos aspectos, puede ser que la piensen dos veces en función de cómo están planteadas las reformas del código, sobre todo cuando tiene destino habitacional, de alquilar un bien inmueble. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay aspectos de la norma que son buenos, y otros que no son tanto, o que permite, en la psicología del locador, dicen, ¿para qué voy a alquilar un inmueble? Lo tengo que afectar como mínimo 3 años al contrato de locación, y el locatario puede resolver el contrato en cualquier momento, después de transcurrido los 6 primeros meses. Antes eran 2 años, ahora son 3 años.
pero transcurridos los 6 primeros meses, el locatario puede resolver el contrato de locación. Esto es una forma de resolución anticipada y que es una forma de resolución legal. ¿Recuerdan cuando vimos resolución de los contratos? Rescisión, revocación y resolución, ¿sí? ¿O no? Mejor dicho, puede rescindir el contrato. Es decir, esta es una forma de rescisión legal que establece la norma. Otra de las particularidades que tiene, a mí me parece bien, a mí lo que más me llama la atención de la norma, y no sé cómo va a ser la norma, digamos, desde el punto de vista de la aplicación concreta, eso lo vamos a ver en la dinámica de la norma, el aspecto de la actualización del precio. El sistema de actualización del precio en base a los índices que conforma ahora el RIPTE y índices al consumidor y que se puede actualizar anualmente. Eso lo vimos en la clase pasada, lo conversamos al respecto. El problema que tenemos en estos contratos de duración es precisamente el valor económico del contrato, que muchas veces no se mantiene en el tiempo, y así es como han surgido las cláusulas de ajuste de estos contratos y los sistemas de adecuación, ¿no? Impuesto voluntario que existe, que hay dentro del sistema. Otra de las preguntas yo les pregunto a ustedes, ¿qué opinan respecto de que para celebrar un contrato tiene que ser un profesional matriculado, o sea, tiene que revestir la calidad de martillero, ¿sí o no? Así dice ese artículo 1300, no recuerdo cuál es, 1300 y pico. Pregunto yo, ¿los abogados lo pueden hacer? En función de lo que dispone esta norma, porque eso nos tenemos que preguntar, ¿no? Como acotabas ahí, Juan Pablo, ¿no? Que no me acuerdo qué artículo es 1361, ¿cuál es el que 1351. establece que tiene 1351? ¿Y cómo dice el artículo? Eso para que empecemos a aprender a pensar la norma. ¿Qué dice? Léelo, por favor, Juan Pablo. Dice, en las locaciones inmuebles, la intermediación solo podrá estar a cargo de un profesional matriculado para ejercer el corretaje inmobiliario conforme a la legislación local. ¿Qué opinan? ¿Puedes hacer de vuelta, por favor? ¿Cómo dice? Opino que sí, porque la figura del corredor es el que acerca el oferente y el demandante. Es como no hay una figura determinada del corredor, sino que, por lo menos en el comercio, si yo hago el contacto entre el que oferta y el que demanda, aparezco como corredor. Y el abogado tranquilamente podría ocupar ese escenario. Y además es matriculado. Puede ser. ¿Qué opinan los demás? ¿Están todos de acuerdo? ¿Lo pensaron? A veces no actúan igual también agentes inmobiliarios que no son necesariamente los martilleros. Sí. En primer lugar, el martillero, ¿sí? O el corredor o martillero público intermedia entre la oferta y la demanda de bienes, por ejemplo. Actúa como intermediario en las operaciones de este tipo, ¿sí? Locativas, por ejemplo. La realidad es que hoy por hoy es una actividad profesional independiente que tiene su regulación propia, que tiene un título habilitante y demás, de la misma manera que la tienen los abogados. El punto es que tanto los martilleros, o sea, aquí dice que tiene que ser un martillero habilitado, un profesional habilitado que realice la actividad de corretaje, o sea, de corredor público, ¿no? De martillero. Los abogados sí podemos realizar este tipo de actividades, es decir, podemos realizar los contratos de locación, estamos habilitados para hacerlo, porque tenemos los conocimientos técnicos y profesionales mucho más amplios que lo que es un martillero, obviamente. Lo que pasa es que para realizar la actividad del corretaje de intermediación, ¿sí? Públicamente tenés que ser martillero con título habilitante y que estés registrado. Una de las particularidades que tiene el régimen jurídico de las profesiones liberales, y ya lo vamos a ver un poco más adelante, tal vez, si mal no recuerdo, es que para realizar una actividad profesional, o sea, se requiere que tenga título habilitante, que tenga título y con conocimientos específicos.
que tenga habilitación profesional, que esté subordinado a una colegiación, ¿sí? Que esté sometido a potestades y normas disciplinarias, como revisten todas las actividades de médicos, abogados, contadores, y hoy por hoy también los martilleros. Es decir, pero quien habilita la actividad profesional es precisamente los colegios profesionales. Es un tema bastante largo, complejo, porque está el tema de la habilitación profesional y demás. Pero en definitiva, los martilleros son los que están habilitados para intermediar entre la oferta y la demanda y realizar una actividad en forma habitual. Nosotros los abogados estamos habilitados como profesionales para realizar los contratos de locación y demás. Con lo cual, quien puede lo más, por supuesto que va a poder lo menos. Y otra de las particularidades que tiene el sistema es el tema del sellado del contrato, ¿sí? La inscripción del contrato. Anteriormente también se pagaba un sellado del contrato para darle fecha cierta, es una forma de darle fecha cierta al contrato de locación, y se tiene que pagar un timbrado, y si uno necesitaba luego ejecutar el contrato ante el incumplimiento, no se podía reclamar judicialmente el cumplimiento si no tenía el sellado fiscal o se pagaba la multa correspondiente. Una de las particularidades que existen hoy es que se tiene que registrar en la FIP. Y esto es lo que yo digo que en algún punto a veces juega como un contrapeso de aquellos que son propietarios y que en alguna medida quieran o no alquilar o no inmuebles. Otra de las características que tiene otra de las particularidades que tiene la reforma, que yo desde el punto de vista social me parece positiva, ¿sí? Lo que reitero, no sé cómo va a funcionar en la dinámica de la norma y las controversias que se generan. Pero es importante esta modificación en el código, yo creo que tiene mucha significación y en alguna medida clarifica algunas circunstancias que generaban en la alocación de bienes inmuebles y es tuitiva del locatario. En el régimen jurídico de las locaciones para vivienda habitacional, con destino habitacional. Con destino comercial, el contrato, digamos, el régimen es el mismo, subsiste igual que el anterior. Con lo que, ¿qué quiero decir con esto? Que uno podría llegar a fijar el valor café, el valor producto para determinar el canon locativo, ¿sí? Ustedes fíjense que la ley habla y establece en la modificación del precio que está subordinado a actualizaciones, ¿sí? Pero estamos hablando de locaciones de inmuebles. En las locaciones comerciales yo considero que se puede mantener estableciéndolo como una cláusula de estabilidad o de referencia el valor de una cosa, ¿sí? O una prestación. Una de las facultades que quiero... Sí. Hago una pregunta. Teniendo en cuenta lo de la inscripción en la FIP, ¿no? ¿No iría en contra de la fuente del contrato, que es la voluntad de las partes, por lo menos de un locatario, que es la autonomía de la voluntad, ¿no? Porque esto fomenta la informalidad porque tanto el locador como el locatario tiene que estar, más que nada, el locatario tiene que estar fijándose qué es lo que indica la FIP, ¿no? Y no poder... ¿Qué opinan? Yo opino que la autonomía de la voluntad está restringida porque pareciera que el contrato de locación es más de orden público que privado, digamos, porque tiene como normas imperativas, cosa que la autonomía de la libertad está restringida ahí. Exactamente, Javier. Exactamente. En este caso, y acá por ejemplo, por eso les aviso, ¿no? Siempre les digo, los principios generales del derecho que sostienen los distintos institutos, nosotros tenemos que pensar el derecho de esta manera. Lo que está planteando Gonzalo está bien, lo que está planteando. ¿En qué medida acá está? Primero tenemos que aprender a calificar la norma. ¿Qué tipo de norma estamos hablando? Por eso
cuando vimos en la unidad 2 del contrato, vimos la regulación del contrato, nosotros hablamos de la pirámide jurídica, ¿recuerdan? Y hablamos de la subordinación normativa o el orden jerárquico que tienen las normas. En este punto, desde este punto, nosotros tenemos que en todo lo que es la actividad de la relación locativa, prevalece el orden público. O sea, prevalece por encima de la autonomía de la voluntad. ¿Es así? Entonces, las disposiciones del código, ¿sí?, están por encima de la voluntad de las partes. Acá es lo que se habla cuando hay una norma de orden público, hay una cierta intervención del Estado, ¿no?, en algún punto de vista, pero uno no tiene que pensar que el intervencionismo del Estado es una mala palabra, porque nos fuimos de dos extremos en la historia, digamos, hasta mundial. Pero lo que quiero significar que en una norma de estas características prevalece siempre lo que dispone el código. Y en este caso, la respuesta estaría dada, como dice Javier, aquí la autonomía de la voluntad subsiste, pero ante el conflicto con las disposiciones de la ley, prevalece lo que dispone la norma. Una de las particularidades que quiero hacer hincapié también es este artículo 1222 del Código Civil, que habla, ustedes saben que la forma de extinción de este contrato, hay dos formas. Fíjense que lo que estamos viendo y lo que estamos hablando siempre lo estamos relacionando con la parte general. Por eso yo les decía que la parte general es muy importante, porque la forma de extinción del contrato, ¿sí?, ¿cómo se extinguen los contratos? Por el cumplimiento o las formas anormales de extinción del contrato, ¿se acuerdan o no? Rescisión, revocación, resolución, o por causas que no sean imputables a las partes, pero por la frustración de la finalidad, etcétera, que prevalece. Pero una de las particularidades que tiene este contrato, que frente al incumplimiento, ¿sí?, del locatario en las obligaciones del contrato, el locador, ¿qué es lo que puede hacer? Exigir el desalojo del inmueble. ¿Cuáles son las formas de extinción de este contrato? Por falta de pago de los alquileres y por incumplimiento de las obligaciones que surgen del contrato. ¿Es así? Por ejemplo, una forma de incumplimiento, ¿cuál sería? Les pregunto, si les ocurre pensar. A ver, Victoria. ¿Darle otro destino del que estaba Exacto. pactado? Por ejemplo, darle un destino distinto al contrato. ¿Sí? Tiene locación, destino de vivienda y se le da un destino comercial, o está prohibido realizar una determinada actividad, o está destinado para el locatario y su grupo familiar, y se amplía, o se subloca el contrato cuando no está autorizado. Entonces, ante el incumplimiento de las obligaciones asumidas en el contrato por parte del locatario, el locador puede exigir denunciar el incumplimiento del contrato y exigir el desalojo. Para exigir el desalojo de la locación, pues está por esta circunstancia, o bien por la falta de pago de 2 meses de alquiler, como mínimo. O sea que no se considera que hay incumplimiento del contrato por la falta de un pago de 1 mes de alquiler, pero sí como mínimo tiene que haber 2 meses de incumplimiento en el pago. Pero este artículo dice, el 1222 establece el procedimiento que tienen las partes como para exigir el desalojo e intimar el pago. Dice, si el destino es habitacional, ¿sí?, previamente a la demanda de desalojo por falta de pago de alquileres, el locador debe intimar fehacientemente al locatario el pago de la cantidad debida, otorgando para ello un plazo que nunca debe ser inferior a 10 días, corridos contados a partir de la recepción de la intimación, especificando el lugar de pago. Ustedes recordarán, habrán visto, ¿se acuerdan cuando estudiaron mora? Cómo debía ser la mora cuando se debía interpelar a las partes para el cumplimiento, que la interpelación, una de las particularidades que tiene, que debe bastarse a sí misma y que tiene que ser precisa. Este es un caso típico donde inclusive le tiene que decir, de dar un plazo de cumplimiento, porque no hay una mora automática, no hay
o sea, tiene que ponerlo primero debe exigirle el cumplimiento del pago de los alquileres, si no, no puede iniciar el desalojo. Y otra de las particularidades es que la intimación debe bastarse a sí mismo especificando en qué lugar le debe pagar. La notificación remitida al domicilio denunciado en el contrato por el locatario se tiene por válida, aun si éste se negara a recibirla o no pudiese perfeccionarse por motivos imputables al mismo. Si miran esto, está relacionado con la importancia que les decía hoy del tema del domicilio. Cumplido el plazo previsto en el primer párrafo de este artículo o habiéndose verificado la extinción de la locación por cualquier motivo, porque otra de las formas de extinción del contrato es por vencimiento del término contractual. ¿Está? Y es la gran dificultad que hay en materia de locaciones. Hay una obra al lado, les aviso. No sé si escuchan más el taladro que mi voz, pero bueno, eso no lo puedo, son causas de fuerza mayor. ¿Me escuchan al taladro o me escuchan a mí? ¿Me escuchan, no? Me está taladrando la cabeza. Bueno, el locador puede exigir el desalojo por falta de pago de alquileres o vencimiento del contrato o incumplimiento del contrato. Cumplido el plazo previsto en el párrafo anterior de este artículo o habiéndose verificado la extinción de la locación por cualquier motivo, llámese vencimiento de término o incumplimiento, el locatario debe restituir la tenencia del inmueble el inmueble locado. Ante el incumplimiento del locatario, el locador puede iniciar la acción judicial de desalojo, la que debe sustanciarse en el proceso previsto en cada jurisdicción, y en caso de no prever un procedimiento especial, el más abreviado que establezcan las leyes procesales especiales. No sé si era un procesal o no, pero una de las particularidades que hay en el Código Procesal, existe el juicio de desalojo, el proceso de desalojo de manera específica. En ningún caso el locador puede negarse a recibir las llaves del inmueble o condicionar las mismas sin perjuicio de la reserva por las obligaciones pendientes a cargo del locatario. En caso de negativo o silencio frente al requerimiento por parte del inquilino a efecto de que se le reciba la llave del inmueble, éste puede realizar la consignación judicial de las mismas, siendo los gastos y costas a cargo del locador. En ningún caso se adeudarán alquileres ni ningún tipo de obligación accesoria a partir de la notificación fehaciente realizada al locador a los efectos de que reciba las llaves del inmueble, siempre que el locatario efectúe la consignación judicial dentro de los 10 días hábiles siguientes a la misma o desde que fuera notificado el locador del depósito judicial. Esta norma que prevé el 1222 es una norma descriptiva, ¿sí? Establece el procedimiento, y una de las particularidades que hay, que tiene mucha trascendencia desde el punto de vista de este contrato, en el sentido que muchas veces el locatario, ¿sí?, quería, ante el vencimiento del contrato de locación, quería restituir el inmueble locado y el locador no se lo recibía, ¿sí? Y mientras tanto subsistía el contrato y las consecuencias del contrato. Hoy por hoy, a través de esta norma, se le posibilita al locatario, ¿sí?, que en caso de renuencia por parte del locador, consignar judicialmente las llaves. Una de las características que había en este contrato y en la dinámica, me estoy yendo un poco a la parte práctica, pero les va a servir para el día de mañana. Antiguamente, generalmente, muchas veces el locatario, ¿sí?, incumplía el contrato, y por supuesto que estaba la cláusula de garantía, ¿sí?, de fianza, mejor dicho, perdón, no de garantía, la cláusula de la fianza, en el cual el fiador muchas veces le otorgaba mandato para que él pudiera restituir el inmueble al locador, porque si no seguía produciendo los efectos propios del contrato. ¿Por qué? Porque el locatario, ¿sí?, debía los alquileres hasta la entrega efectiva y definitiva del inmueble de conformidad del locador. Entonces esto generaba muchas veces que hubiera una continuación en el contrato y con los efectos propios del contrato, y generaba un costo para el locatario o para el fiador en su caso adicional. ¿Por qué? Porque el locador se negaba a recibir el inmueble locado. Esta norma en alguna medida posibilita y faculta a los locatarios de que ante la renuencia del locador le permita restituir el inmueble local. Y otra de las normas, que no me quiero extender mucho más, porque quiero que veamos un poco, que veamos locación de cosas y de servicios.
Otra de los efectos de la extinción de este contrato está dado por el artículo 1225 del Código, que sobre todo relacionado con el tema de la fianza de este contrato. ¿Sí? Ustedes saben, ustedes van a ver en este contrato, acá tenemos lo que se llama el depósito en garantía y la fianza y el fiador del contrato de locación. Hicieron alusión. Lucía había mencionado que en el decreto reglamentario, en el artículo 13, creo que era el 13 o el 15, establece las formas de garantía que se pueden ofrecer en la locación de bienes inmuebles. Una de las características que tiene la fianza, ¿sí?, es que es un contrato accesorio de uno principal. Generalmente es cuando un tercero se obliga accesoriamente por otro. En el contrato de locación, ustedes van a ver, no sé si alguna vez vieron un contrato de locación o lo leyeron o tuvieron la curiosidad de leerlo, o alguno que es inquilino. El tema de la fianza, generalmente se pone una cláusula donde el fiador se constituye un tercero se constituye en fiador lisollano y principal pagador de las obligaciones del locatario. ¿Qué ocurría con la extinción del contrato de locación ante el vencimiento del contrato? Si subsistía o no subsiste la fianza. Esto tiene mucha relevancia. ¿Por qué? Porque tanto como vimos al principio, es un contrato formal, y tanto la celebración, las modificaciones y las prórrogas deben ser celebradas por escrito. Y la fianza, extinguido el contrato de locación por vencimiento del plazo, también se extingue la fianza. Lo vamos a ver en fianza y lo estamos viendo ahora. El artículo 1225 expresamente dispone que las obligaciones del fiador cesan automáticamente al vencimiento del contrato de locación, excepto la que derive de la no restitución en tiempo del inmueble locado. Se exige el consentimiento expreso del fiador para obligarse en la renovación o prórroga expresa o tácita una vez vencido el plazo del contrato. Es nula toda disposición anticipada que extienda la fianza, sea simple o solidaria. El ejercicio del derecho de retención por el locatario lo faculta. Pero bueno, ¿qué es lo que quiero significarles? Y esto realmente me da pena que lo tratemos un poco así tan rápido, porque este contrato tiene muchísima trascendencia jurídica, y que lo tengamos que ver y no lo podamos, digamos, desarrollar más en extenso o en más clases. Pero el tema de la fianza, y acá les pregunto si han leído algo del contrato, si han visto la figura, el tema de contrato de locación, y que me preguntaría o les preguntaría a ustedes, que ya lo han visto, el contrato de locación tiene un plazo mínimo de 3 años. ¿Qué pasa si hay continuidad en la locación y no se celebra un nuevo contrato? ¿Subsiste el contrato de la locación? ¿Se extingue? ¿Qué opinan? Hipótesis que se plantea si el locatario continúa en la locación y el locador le sigue cobrando los alquileres y se ha vencido el término de la locación. Creo que se renueva el contrato nuevamente. Se da por presumido. Existe la continuación del contrato, pero no existe una renovación. Para eso hay que firmar de vuelta. Esta pregunta está relacionada con lo que se llama la tácita reconducción del contrato. Anteriormente existía lo que se llamaba tácita reconducción, es decir, vencía el plazo de la locación y continuaban en la locación locador y locatario. Se entendía que había una renovación automática por un término similar, en las mismas condiciones que el anterior. La realidad es que no existe tácita reconducción del contrato, sino que es la continuidad del contrato anterior con un plazo vencido. ¿Y esto qué trascendencia tiene desde el punto de vista jurídico y práctico? Que vencido el término de la locación, el locador le puede exigir la restitución del inmueble por vencimiento del contrato de locación. No es que el locatario se puede volver a quedar otros 3 años más. ¿Se entiende lo que digo? Y otra de las particularidades que hay, que el plazo mínimo de la locación, que es de 3 años, ¿puede haber una prórroga del contrato de locación? Sí, puede haber. ¿Tiene que ser por escrito? Tiene que ser por escrito. Ahora me pregunto yo, ¿se puede realizar una prórroga por 1 año o por 2 años, por un plazo menor a los 3 años que establece el código? ¿Qué opinan?
¿Entienden lo que les pregunto? Sí, porque el primer plazo, el principal de 3 años, sí se cumple. ¿Cómo decís, Liz? Que en principio los 3 años que establece la ley sí se cumplen. Entonces se podría prorrogar Está bien, aunque con sea lo por cual un vos me año. estás diciendo que se podría preguntar 1, 2 o lo que sea. ¿Están de acuerdo? Yo para mí no, porque el plazo legal es de 3 años mínimo. Yo opino Está lo bien. mismo. Sería como Para mí, hacer otro contrato. para mí tampoco, porque serían todos un año mínimo o menos o más para salir de los 3 años. O sea, todos se equivalían la regla de los 3 años. Pero la ley establece que el plazo mínimo de la alocación es de 3 años, que se cumple con los 3 años del contrato. Se puede prorrogar por 6 meses, por 1 año, por 2, por 3 o por 8. Es decir, que ya se ha cumplido el plazo mínimo legal de la norma, con lo cual, si se quisiera prorrogar el contrato, no hay obligación de prorrogarlo por 3 años, porque el plazo mínimo ya se ha agotado, se ha cumplido. Es como dice Liz, porque si no, inclusive estamos obligando a un nuevo plazo superior, como mínimo de 3 años, cuando ya se ha cumplido el plazo que establece la norma. Esta es otra particular. Fíjense, esto es la dinámica de la aplicación de la norma en el hecho concreto. O sea, esto es es la aplicación mirando las normas desde el punto de vista formal, que es lo que ustedes están estudiando y se están formando ahora como abogados, y después van a ver lo que es la norma en la dinámica concreta. Por eso inclusive les mencionaba que esta reforma de la ley, desde el punto de vista práctico, veremos cómo se adecúa y qué situaciones se van a ir planteando. Lo cierto es que el plazo mínimo es de 3 años y una vez cumplidos esos 3 años se puede renovar o se puede prorrogar el término por el plazo que consideren las partes, porque ya se ha agotado el plazo mínimo. ¿Alguna duda? ¿Sí? ¿No? Y a ver, esperen que les quería... Bueno, cesión y sublocación, esto está relacionado con lo que se llama también la cesión, la transmisión de obligaciones, ¿no? Y la sublocación. ¿Se puede ceder el contrato? ¿No se puede ceder? Acá prevalece lo que es la autonomía de la voluntad entre las partes. Es decir, uno puede ceder la locación en la medida que esté autorizado, ¿sí? ¿Está claro? El hecho, acá está el artículo 1213, se refiere a lo que es la cesión y la sublocación del contrato. Son dos situaciones distintas, jurídicas. ¿Está? ¿Por qué? Porque uno es la cesión de la posición contractual y otra cosa es la sublocación del contrato. ¿Recuerdan o no? Más o menos lo que es la cesión y la transmisión, ¿sí? Cuando hay cesión de la posición contractual, cuando alguien transfiere los derechos y obligaciones emergentes del contrato, de su posición dentro del contrato. ¿Puedo ceder el contrato de locación en las mismas condiciones que está operativamente funcionando el contrato? Sí, en tanto y en cuanto me autorice el locador. Sublocar es una situación jurídica distinta. ¿Por qué? Porque en la cesión hay un cambio de posición dentro del contrato o de sujetos dentro del contrato. En cambio, en la sublocación, ¿sí?, hay un contrato nuevo. El locatario se convierte en locador del sublocatario. Dice así, el locatario solo puede ceder su posición contractual en los términos previstos en los artículos 1636 y siguiente. La cesión que no reúna estos requisitos viola la prohibición de variar el destino de la locación de la cosa alocada. La prohibición contractual de ceder importa la de sublocar y viceversa. Se considera cesión a la sublocación de toda cosa también. Sublocación, locatario puede dar en sublocación parte de la cosa alocada.
si no hay pacto en contrario. Para ello debe comunicar al locador por medio fehaciente su intención de sublocar e indicar el nombre y domicilio de la persona con quien se propone contratar, el destino de la sublocación y el destino que el sublocatario asignará a la cosa. El locador solo puede oponerse por medio fehaciente dentro del plazo de 10 días de notificado. El silencio del locador importa su conformidad. La sublocación contratada, pese a la oposición del locador y con apartamiento de los términos que se le comunicaron, viola la previsión de variar el destino de la cosa. La sublocación, y esto está relacionado con, ¿se acuerdan? Con las obligaciones, las acciones directas y las acciones subrogatorias que vimos en obligaciones, en alguna medida. ¿Por qué? Porque en el caso de la sublocación o en la locación, el locador, y fíjense que esta disposición, el locatario que quiere sublocar le debe comunicar todos los términos y condiciones de la locación y demás al locador. ¿Por qué? Porque el locador tiene acción directa ante el incumplimiento del locatario de exigirle el pago de los alquileres al sublocatario. Era un caso típico de acción directa. El caso de la subrogación, ¿se acuerdan cuando daba? ¿En qué se refería? ¿Cuál era la situación? Por ejemplo, el caso del pago con subrogación, perdón, con subrogación, donde uno se coloca o se subroga en los derechos del deudor o del acreedor, según la situación que se plantea. Bueno, esto es en líneas generales este contrato, podríamos hablar y tomar una clase mayor y demás, pero en definitiva, no sé si tienen algunas dudas, les quedan algún planteo que hacer o demás, y demás. Pregunto. Chicos. Una pregunta chiquita. Sí, lo que quieran. Puede ser preguntas grandes o muchas. Al contrario, me gusta más que me pregunten. Quería saber, el canon Sí. locativo. El canon locativo, ¿a qué se refiere? ¿Al precio de la... Se lo llama, Javier, acá, vos estás en Chile, ¿no? Sí. Por eso. Pero acá, todo qué bueno que esté. Está, pero qué bueno sería hacer una especie de comparativa, ¿no? De este contrato con la legislación comparada. No creo que difiera mucho el sistema, pero en definitiva no sé si será tan intuitivo o no, como en este caso, que está bueno, sería bueno preguntarte. Pero el canon locativo se refiere al valor de la locación, a lo que se llama el alquiler o el precio de la locación. Son todos términos sinónimos, ¿sí? Precio, canon o alquiler es lo mismo. Una de las diferencias que hay acá es, por ejemplo, que existe una moneda artificial que se llama UF, que es unidad de fomento, y eso está indexado diariamente por el índice de precios que da el Banco Central. Entonces, cuando uno hace un contrato de alquiler, se fijan en UF las tarifas y automáticamente se reajusta solo. Uno paga la UF publicada todos los días por el Banco Central y uno lo único que tiene que hacer es multiplicar por cuánto UF hizo su contrato y automáticamente se reajusta. Entonces no hay problema. Y eso eso se aplica a todo tipo de contratos de duración. Llámese compra, la venta, locación. Sí, es muy interesante porque en mi caso, yo cuando compré mi casa, lo compré a 25 años plazo. Y la cuota queda fijada en UF. Entonces yo todos los meses tengo una cuota distinta, pero como la inflación acá es muy poca, el reajuste es muy poco. Entonces yo hace 13 años compré la casa y prácticamente pago la misma cuota que hace 13 años. Un poquito ha subido un poco, y si baja el UF, también baja la cuota. La UF es variable. Entonces la UF es más una tasa que pone los bancos o las financieras. Entonces con eso se evita toda especulación de ajuste. ¿Cómo está? Disculpe, ¿cómo está usted? Buenos días. Esto es una unidad de medida. Es una moneda que artificial. Se toma. Sí. Sí. Entonces, por ejemplo, si usted ve... ¿Y saben en dónde la vamos a ver? Incluso para las ventas de inmuebles se hace eso. O sea, una casa vale, o un departamento, 2.500 UF. Entonces yo cuando llegué a Chile no sabía lo que era el UF, porque veía por todos los diarios 2.500. Hasta que después aprendí que era una unidad de medida que
multiplicar y eso se va reajustando solo. Entonces yo pongo un inmueble a la venta hoy y a lo mejor lo vendo en 6 meses, pero voy a obtener el precio que quiero porque no se me va a devalorizar el inmueble. Acá el dólar casi no se utiliza como referencia. Bueno, nosotros acá lo vemos, nosotros tenemos una unidad de medida, y lo van a ver, que es algo muy importante. Nos estamos yendo un poco, pero lo vamos a ver, sobre todo, por ejemplo, en lo que es de los honorarios profesionales, de los abogados. Los abogados, los honorarios, generalmente se regulan y después sufren muchas veces una desvalorización, porque en el momento de la regulación, al momento del cobro, generalmente transcurre un cierto lapso de tiempo. Y aquí está lo que se llama el ius de honorarios ahora. La ley de honorarios fue modificada y establece el ius de honorarios. Entonces los honorarios se regulan en ius. El ius equivale al 1% del salario que cobra un juez de primera instancia, para que tengan una idea. Entonces, automáticamente hoy por hoy se regulan. Estas son formas de cláusulas de ajuste automática de los contratos. Está en los contratos de duración. Es el gran problema que tenemos nosotros. ¿Por qué? Porque las bases del negocio o el sinalagma contractual, ¿sí? Ese sinalagma genético que tienen las partes, muchas veces se ve alterado, como lo hemos visto. Y este sistema, en alguna medida, es el gran problema que hay en estos contratos de duración, como ocurre, por ejemplo, en la locación de obras, que es lo que vamos a ver ahora, locación de obra y locación de servicio. Yo les dije que locar significa, el concepto de locar, que es algo que tienen que tener bien presente, locar significa cuando alguien le concede el uso y goce a otro de algo. Llámese de una cosa o le concedo el uso y goce de una actividad. Puede ser una actividad de servicio o una actividad de obra. Es decir, por ejemplo, una actividad, cuando yo le concedo el uso y goce de mis conocimientos específicos, profesionales, brindo un servicio, y si no puedo estar destinado a la ejecución o realización de una obra. Vélez Arfield, antiguamente, o sea, siempre se habló, y López de Zavalía, que es un autor muy importante, obviamente ya está un jurista del siglo pasado, pero de mucha importancia, él siempre hablaba y decía que había dos tipos de locación de obra y locación de actividad. Y en el marco de lo que era la actividad, la locación de actividad, se hablaba de locación destinada a realizar una obra o a prestar un servicio. Y en el viejo código, en el artículo 1621 y 1623 y siguientes, se hablaba de la locación de obra, y 3 o 4 artículos se referían a la locación de servicio. Tanto la locación de obra como locación de servicio lo podemos asociar con qué tipo de obligaciones, le pregunto yo. Si aplicamos parte del conocimiento que tenemos ya adquirido de lo que es el derecho de las obligaciones. ¿Con qué modalidad de las obligaciones? De hacer. ¿Qué opinan todos? Más que con las obligaciones de hacer, ¿con qué es una ¿De medios o de resultados eso? Exactamente. Está relacionado con la obligación de medios y de resultados. ¿Se acuerdan qué diferencia había entre las obligaciones de medios y de resultados? En la de medios es... Hola. ¿Sí? ¿Quién iba a hablar? Que hable. Sí. Vos, Victoria, estás hablando. ¿Quién habla? En la de resultados, uno se obliga a conseguir un fin. En la de medios, a emplear todos los medios posibles para lograr ese fin. Más o menos, un poco más hablando un poco, dándole un concepto más técnico. Ustedes se acuerdan que la obligación, ¿sí? Es el cumplimiento exacto de la prestación, ¿no es cierto? Cuando la actividad
comporta el comportamiento del deudor tendiente a satisfacer el interés del acreedor, es lo que se llama la prestación. Ahora bien, cuando esa prestación, ¿sí?, está condicionada a un resultado final, estamos hablando de una obligación de resultado. Es decir, que el deudor satisface el interés o toda la actividad del deudor está directamente relacionada con el resultado final de su ejecución. En cambio, la obligación de medios se cumple la prestación simplemente independientemente del resultado final de esa actividad que cumple el deudor. Es decir, por ejemplo, para que tengamos una idea, en la locación de servicios generalmente uno cumple la prestación debida, ¿sí?, simplemente con realizar el servicio que comprometido, independientemente del resultado final que se obtenga de esa obligación. Para graficarlos o para relacionarlo en la locación de servicios, por ejemplo, el abogado muchas veces realiza una actividad de servicio. Es decir, cuando el abogado presta un servicio, está brindando su conocimiento y su asesoramiento jurídico a un cliente. En alguna medida, basta con el asesoramiento independientemente de lo que haga o no después el cliente. Yo te puedo asesorar para que realices un determinado contrato o ejecutas un determinado negocio, etcétera, etcétera. Cuando vienen al estudio a realizar una consulta, la mera consulta es una actividad de servicio, independientemente del resultado final que luego haga el locador. El locador es aquel, el locatario, que sería en este caso el cliente. Ahora, si yo como abogado me comprometo a contestar una demanda o hacer una carta de documento, mi actividad está vinculada con el resultado final de esa actividad, que es realizar esa determinada prestación o esa determinada obra. Nosotros hoy tenemos acá en el Código Nuevo, lo regula esto a la ley de la locación de obras y de servicios en el artículo 1251 al 1279. Y tiene disposiciones comunes tanto para la locación de obra como para la locación de servicios, y luego tiene disposiciones puntuales o específicas. En el viejo código había 4 artículos que hablaba de la locación. En realidad creo que era uno solo, el 23 o 25 del viejo código, que hablaba cuando se conchavaban servicios de otro, o sea, cuando se contrataban servicios de otro. Esta actividad de servicio en alguna medida queda subordinada a la locación a las actividades sobre todo profesionales. ¿Por qué? Porque esa locación de servicios luego se escindió ese contrato y emergió acá lo que es para Alexis o para Juan Pablo, ¿qué otro contrato? Que tiene autonomía propia, que tiene una regulación específica. ¿Qué es lo que se desprendió del derecho de la locación de servicios? ¿Qué régimen jurídico? ¿Cómo, Gonzalo? La ley laboral. El régimen de los contratos de trabajo, ¿sí? Luego de hecho, adquirió su propia autonomía, ¿sí? Que de hecho es un poco la ley para Suiza, ¿no? Porque es una ley muy enfocada al trabajador y también otra cosa es fomenta la informalidad, ¿o no? ¿Fomenta, perdón, cómo? La informalidad, ¿no? Sí, sí. No me fijé. Perdón, un minuto solamente, un segundo. Sí, sí. Un segundo. Dale, listo. Hacemos así. Ya. Discúlpeme, pero tenía problemas internos. Esto está grabado. Bueno, no nos podemos. Me encantaría debatir todos estos temas. Les juro que me encantaría tener una clase presencial con todos ustedes y que vayamos debatiendo
estos temas porque son interesantísimos, pero también es un enfoque, digamos, una opinión, y aquí entra las consideraciones, ¿no? De que el régimen intuitivo de las leyes laborales y todo esto, el sistema laboral y demás, ¿no? Porque las normas son, por yo siempre digo, ¿no? Y les reitero, una cosa es la norma desde el punto de vista formal y otra cosa es la norma operativamente hablando. Pero no me quiero abordar eso. La alocación de obra y la alocación de servicio, o sea, hay disposiciones comunes que están en el código del 1251 al 1261. Y luego hay disposiciones particulares, tanto sea para las locaciones especiales de obra, el 1262 al 1277 y el 1278. Este contrato, las partes que tenemos, ¿quiénes son? Locadores y locatarios. Pero generalmente se los menciona, cuando hablamos de partes, yo después les voy a poner no sé si están, en el campus están los power de este contrato. Ana, ¿se han ingresado al campus? Pregunto. No está habilitado, bueno, hoy me voy a fijar, le voy a poner inclusive estos power que creo que no están. Bien, No, yo se los voy a poner, porque son referencias para estudiarlos y creo que son bastante completos. Pero en la alocación de obra y la alocación de servicios, sobre todo, tiene muchísima trascendencia para mí lo que es la alocación de obra. Pero vamos a darle los aspectos comunes o generales a este contrato, como para que vayamos interpretando y cómo tenemos que ir analizando o estudiando todos los contratos. En primer lugar, ¿cuáles son las características de este contrato? ¿Cuáles son las partes? Acá se habla o sea, podemos hablar de locador y locatario. Y nosotros en nuestra entelequia, si se quiere, ¿sí? O en nuestra manera de comprender o interpretar las cosas, nosotros pensamos siempre que el locatario es el que paga el precio, ¿sí? Y el locador es el que concede la cosa. Y generalmente pensamos que el que paga el precio es el locatario, pero a veces es el comitente. Acá en este contrato, el locador generalmente, por ejemplo, como se trata de una actividad de servicio de obra, el que paga el precio, ¿sí? Es el comitente o el que recibe el servicio. Acá se habla de contratista o prestador por un lado, y por otro lado se habla de comitente. ¿Sí? El comitente es el que encarga la obra o la actividad del otro. El que presta el uso y goce es el locador, en este caso, que sería el contratista. ¿Está? Nosotros, el que encarga la obra, el que le exige la realización material o la actividad, ¿sí? Normalmente siempre es el comitente. Se habla de comitente y de prestador del servicio o de la obra, el que lo concede. Esta alocación de actividad puede tener un objeto material o un objeto intelectual, inclusive la realización de una obra intelectual o la prestación de un servicio intelectual. ¿Qué características tiene este contrato? Les preguntaría a ustedes si lo pueden sacar, si lo pueden deducir en función de lo que hemos visto de los esquemas. O sea, primero tenemos las partes, locador-locatario, son comitente y comisionista. ¿Sí? Comisionista siempre es el que carga la obra, sea de servicio, sea material o intelectual. ¿Sí? Y el prestador es el que la realiza, el que la ejecuta, o contratista. ¿Y qué características tendría este contrato si se ponen a pensar? Si lo pueden decir, si lo pueden plantear. ¿Qué les ocurre las características de este contrato? Este contrato es formal. Existe una formalidad, ¿sí? Es bilateral, consensual. Aunque la tendencia les aclara, es bilateral, es consensual. ¿Qué más? Piensen. ¿Es nominado? Es nominado. En realidad no es formal el contrato. O sea, hoy la tendencia es al formalismo de los contratos. ¿Está? Acá no, ¿ustedes se acuerdan que cuando vimos el tema de la forma, que había una forma esencial, una forma impuesta y otra forma sugerida? Que la forma esencial
esenciales revisten todos los actos jurídicos porque tienen que exteriorizarse, pero la forma legal, ¿sí?, o la forma impuesta o la forma sugerida estaba relacionado con la forma impuesta cuando le da validez al contrato, ¿sí?, en alguna medida y exigida por el sistema. Pero el tema de la formalidad hace que el contrato sea más pesado, y hoy se va a la movilidad del intercambio comercial, ¿no? Por eso los contratos no son formales. En principio no son formales, sino la forma es sugerida. ¿Para qué? Para poder probar el contrato. Si obviamente vamos a realizar un contrato de una ejecución de una obra, lo podemos concertar, o sea, va a generar obligaciones con el mero consentimiento, pero la realidad es que en la dinámica de este contrato se tiene que instrumentar, porque son contratos que implican una actividad que es bastante mucho más compleja. Pero en principio, bueno, dijimos que es bilateral, consensual, ¿sí? ¿Qué más? Es de tracto sucesivo, es oneroso, es esencialmente oneroso. Este contrato es oneroso. Y esta es una de las particularidades. Acá nos metemos en un tema que sería larguísimo los marcos, y no podríamos llegar nunca. Pero me encanta y lamentablemente no nos permite el tiempo. Pero en este tipo de contratos, locación de obra y locación de servicios, está muy relacionado con las actividades profesionales. Pero estos contratos se presumen onerosos. Antes se presumían onerosos, ahora es oneroso, salvo que las partes pacten lo contrario. Y es más, en la actividad, como generalmente en la locación de obra y en la locación de servicios corresponde a una actividad profesional, todas las actividades profesionales, a quien tiene el rango o un título habilitado por una actividad profesional, aunque no hubieran pactado honorarios, ¿sí?, como se considera onerosa, tienen derecho a percibirlos. ¿Por qué? Porque están las leyes arancelarias locales que así lo disponen. Un abogado puede realizar una actividad de servicio o de obra con un cliente y no haber convenido honorarios. El hecho de no haber pactado los honorarios no eximen al beneficiario de ese trabajo profesional a que tenga que pagar los honorarios, porque las leyes de honorarios son de orden público, son leyes imperativas, y en alguna medida toda la actividad profesional se considera onerosa y nos da derecho a retribución. Pero no me puedo meter en este tema porque es larguísimo y ya lo vamos a tratar, espero. Y la realidad es que también otra de las características de la función económica de este contrato, en alguna medida, que es un contrato de cooperación, porque en definitiva tanto las partes, o el locador, el comitente, el prestador o contratista, en alguna medida tiende a la colaboración, digamos, a la actividad que se desarrolla. Tiene un contenido esencialmente económico este contrato, ¿sí? Como dijimos, puede ser de medios o de resultado la actividad, en tanto y en cuanto a la eficacia del servicio, de la actividad desplegada, tenga una relación directa o no con lo que realiza. Y en el marco de las normas aplicables de este contrato, nosotros tenemos, acá prevalece lo que se llama la autonomía de la voluntad. Las disposiciones no son de orden público, ¿sí? O sea que acá prevalece primero el contrato, la regulación del contrato, lo que estipulan las partes, la ley, los usos y costumbres, y en definitiva, la resolución judicial en caso de inconvenientes o de diferencia. Hay un artículo acá que está relacionado con el precio del contrato, como yo les mencionaba, ¿no? Y está en el artículo, a ver, déjenme que lo voy a buscar un poco. Escúchenme, si están cansados y están aburridos, me avisan, ¿no? Están aburridos, están cansados. Escucharme, bueno. Pero lo que pasa que la verdad que me da pena que no podamos, me da pena que tenerlos ahí y que no podamos
seguramente se le plantearán temas, pero el artículo 1255 del Código Civil y Comercial determina el precio. Y es un artículo para ver, porque tiene una carga, digamos, una carga, si se quiere, histórica, esta norma. Y esto estaría bueno poder analizarlo desde el contexto económico y social de esta norma, ¿no? Dice así: el precio se determina por el contrato, la ley, los usos o en su defecto por una decisión judicial, como yo les decía. Es decir, el marco regulatorio de este contrato lo dispone. Fíjense que esta es una norma también descriptiva, ¿no? Las leyes arancelarias no pueden cercenar la facultad de las partes de determinar el precio de las obras o de los servicios. Como yo les mencionaba anteriormente, toda la actividad profesional se presume onerosa y que hay regulaciones. Las leyes arancelarias locales es la que determinan cuál es el valor de la prestación que uno realiza. Y que si no hubiera convenido un precio, como se presume onerosa toda la actividad profesional, el que la brinda o el profesional que la brinda sí tiene derecho a percibir honorario, aunque no se hubiera pactado absolutamente ningún precio por la prestación, por realizar la actividad en beneficio del cliente o lo que sería el locatario, el que se vale del uso y goce de nuestra actividad. Dice: las leyes arancelarias no pueden cercenar la facultad de las partes de determinar el precio de las obras o de los servicios. Cuando dicho precio debe ser establecido judicialmente sobre la base de la aplicación de dichas leyes, su determinación debe de adecuarse a la labor cumplida por el prestador. Si la aplicación estricta de los aranceles locales conduce a una evidente e injustificada desproporción entre la distribución resultante y la importancia de la labor cumplida, el juez puede fijar equitativamente su retribución. Si la obra o servicio se ha contratado por un precio global o por una unidad de medida, en ninguna de las partes puede pretender la modificación del precio total o de la unidad de medida, respectivamente, con los fundamentos en que la obra, el servicio o la unidad exige menos o más trabajo, en su costo es menor o mayor al previsto, excepto en lo dispuesto en 1991, que es en caso de la teoría de previsión. Esta norma, este artículo, y esto es para una clase entera, pero ustedes dirán, bueno, me pongo a analizar esta norma, ¿entienden algo de lo que dice la norma? ¿O podemos asociar algo de esta norma, de lo que vemos? En primer lugar, ustedes van a ver que esta es una norma, que el gran problema que tenemos de la economía de los contratos en nuestro sistema. La inestabilidad económica en estos contratos de duración hace, como yo les dije, que se modifique el sinalagma genético muchas veces, ¿sí? Es decir, aquello que tuvieron las partes al momento de celebrar, se pretende que los contratos de duración subsistan al momento durante toda la vida de la ejecución del contrato. O sea, ese sinalagma funcional que se habla también, ¿no? Que esa base de las condiciones se mantengan, se perpetúen en el tiempo. La realidad es que aquí no podemos. Nosotros tenemos que en estos contratos, no sé cómo abordarlo porque es complejo el tema, pero nosotros tenemos una doble regulación en nuestro sistema jurídico, ¿no? Una doble administración política, ¿o no? ¿Sí o no? Esto está relacionado con el derecho constitucional. Y me lleva, yo sé que son menos cuarto, pero me lleva a lo siguiente. Está relacionado con lo que se llaman poderes delegados y no delegados, en el artículo 75 de la Constitución. ¿Saben lo que son poderes delegados y no delegados? Y esto nos lleva a plantear lo que es el diálogo de fuentes en el derecho privado patrimonial, nos lleva a plantear lo que es la incidencia del derecho constitucional y cómo nosotros el conocimiento se construye con una comprensión global del derecho. ¿Por qué? Porque si tenemos idea de lo que son los poderes delegados y no delegados dentro de la historia constitucional argentina, vamos a poder empezar a comprender un poco esta norma. Y está relacionado con el intervencionismo del Estado. Pero no los quiero, a ver, me engancho con este tema y no vamos a avanzar con lo siguiente, pero lo vamos a ver, creo que vamos a ver contratos profesionales, ¿no? En el programa y tal vez lo vamos a ver ahí. Pero ¿qué importancia tiene esto?
las leyes arancelarias o el régimen jurídico de las profesiones liberales, ¿sí?, está gobernado, si se quiere, son potestades no delegadas por las provincias al gobierno central, al sistema federal. O sea, si recuerdan, dieron con derecho constitucional ustedes, ¿no? ¿Sí o no? Y la historia del derecho constitucional nuestro, ¿sí? Cómo fue la guerra, digamos, interna entre unitarios y federales. Y después cómo triunfa la Constitución Nacional y cómo se habla de un gobierno federal, donde las provincias delegaron los poderes que tenían en el gobierno federal, supuestamente para que realice determinadas, tiene determinadas facultades que están delegadas en el Congreso, en el artículo 75 y demás. Pero las provincias se reservaron poderes, o sea, se reservaron facultades que no delegaron al gobierno central. Entre las facultades que no delegaron, por ejemplo, es toda la legislación de los códigos de forma, para que tengan una idea. Cada provincia tiene su código procesal, ¿sí? Y entre los poderes que no delegaron fue, por ejemplo, la legislación de las leyes las leyes, digamos, el régimen jurídico de las profesiones liberales. Cada provincia tiene su propia regulación, tiene su propia matriculación. Los abogados de la provincia de Buenos Aires no podemos realizar nuestra actividad en la provincia de Córdoba, de Santa Fe o lo que sea, porque tenemos que colegiarnos en ellas. Es decir, las provincias mantienen su propia autonomía en este ámbito. ¿Y qué relación tiene con el contrato de locación de obra? Muchísima, porque como yo les dije, hay una locación de obra o de servicio y está vinculado estrechamente a la actividad profesional, porque un contratista, ¿sí?, un contratista puede realizar una obra. Generalmente pensamos en un contrato de locación de obra, ¿en qué pensamos? En la construcción de una ruta o en la construcción de un edificio, etcétera, etcétera. Pero hay muchos tipos de obras que se realizan. Pero las leyes arancelarias locales hacen a la autonomía provincial. Y las leyes arancelarias locales en las profesiones liberales, ¿sí?, son de orden público. Y acá hubo una inmisión del gobierno federal en los régimen jurídico de las leyes arancelarias. Esto estaba vinculado con el artículo 1627 del viejo código, que fue reformado por una ley ómnibus de Cavallo. Pero en definitiva, estas leyes arancelarias establecen mínimos y máximos en la actividad que se puede percibir o que se puede cobrar. Y en alguna medida a veces generaba altísimos costos, sobre todo en materia judicial. El precio que establece el contrato, ¿sí?, va a prevalecer inclusive sobre las leyes arancelarias locales, lo que disponen las partes. Es un tema bastante complejo, pero lo que sí quiero significarles es que los jueces tienen la potestad de adecuar el contrato cuando el costo de que generan las obligaciones que establecen las partes puede ser que genere un desequilibrio muchísimo mayor. No es un tema que lo pueda tratar ahora en 5 minutos, pero la realidad es que es un tema bastante complejo e interesante, que después le voy a publicar un artículo, inclusive que yo una vez publiqué en La Ley, sobre el régimen de las profesiones liberales, porque no hay mucho al respecto, y está vinculado a este tema del cercenamiento, digamos, que hay desde la ley nacional sobre la actividad. Porque uno de los principales problemas que tenemos nosotros como abogados o en el ejercicio de una profesión liberal es aprender a cobrar. Es lo más difícil que hay. Desaviso porque nosotros damos muchas veces un servicio inmaterial. ¿Está claro? Y por ahí hacemos una carta documento y queremos cobrar nuestra carta documento y en algún punto viene el cliente y te dice después, ¿por esto me estás cobrando semejante cantidad de dinero? O no, o lo que sea. Porque en definitiva, el valor, digamos, de la actividad profesional nuestra muchas veces está pauperizado, si se quiere, y nos podemos gastar 10.000 pesos en comprar unos zapatos Enrique y Cercani, pero no en pagar un asesoramiento profesional, porque no se ve, es intangible muchas veces. Pero
bueno, no me quiero meter en ese tema. Escúchenme, vamos a seguir el lunes, vamos a seguir con este contrato y vamos a ver luego, seguramente veremos mutuo, que es un contrato que está asociado con lo que estamos hablando. Lo que les voy a pedir, que veamos este contrato, que el lunes conversemos sobre la alocación de obra y la alocación de servicios, y sobre todo, lo más complejo acá son dos temas, que quiero que lo veamos y lo vamos a conversar el lunes. Uno es la determinación del precio en este tipo de contratos, sobre todo en la alocación de obra, y el otro es el tema de la responsabilidad del contratista y del contratista o prestador de la obra. ¿Sí? Eso es lo que quiero que veamos, más allá de las obligaciones de uno y otro, que lo vamos a conversar. ¿Les queda alguna duda? No quiero seguir porque los voy a matar con el tiempo y yo sé que después van a estar cansados y no les va a servir de nada. ¿Les queda alguna duda? ¿El artículo lo vas a subir? Sí, lo voy a subir, se los voy a subir para que lo vean. Pero lo que tienen que tratar es no estudiar nada más de las filminas estas que yo les voy a poner, que son indicativas, ¿no? Pero sobre todo lo que quiero que hagan es que piensen, agarren el derecho, agarran el código y que aprendan a leer la norma. Aprender a leer e interpretar el derecho. Que van a tener mayor facilidad de interpretarlo seguramente cuanto mayor es el conocimiento. ¿Está? Bueno. ¿Quién queda? Ah, bueno. Dale. Dejá que yo... Abrí. Sí. Chao. ¿Qué les iba a decir? Pero yo por ahí cuando leemos el artículo, tenemos que aprender a estudiar el derecho y a interpretar la norma. Así que bueno, el lunes nos vamos a ver. ¿Tienen alguna duda? ¿Les quedó alguna duda? ¿Quieren preguntar algo? Si no, nos vemos el lunes. Vamos a conversar sobre locación de obra, locación de servicio, las formas de determinación de precio, ¿sí? Y las responsabilidades del locador y locatario. O sea, esos son los temas más complejos. Se los voy a plantear, se los voy a poner estos dos power. ¿Sí? ¿Quedamos? ¿Está? Bueno. Esperemos que el lunes salgamos de este cercenamiento físico que estamos viviendo, ¿no? Que esta pandemia que nos permita salir un poco y desempolvar la mente. Pero nada, nos vemos el lunes, chicos. Los veo ahí todos callado y la verdad que no sé qué. Gracias. Chao. Gracias. Nos vemos. Chao, chicos. Chao, un gusto, realmente. Chao.